Muy bien, muy bien. Entonces, honrando los que han llegado más temprano, los que llegaron en punto, los voy a invitar a que hagamos un centramiento para podernos, digamos, enfocar en el tema que vamos a trabajar hoy. Entonces, los invito y las invito a que todas, por favor, se sienten cómodamente, suelten todo lo que tengan en sus manos. Y una vez ya en una posición cómoda, los voy a invitar a que por favor cierren sus ojos. Y vamos a estar muy atentos a nuestra respiración. No vamos a forzarla, no vamos a interpretar si está rápida, si está muy lenta. Simplemente vamos a dejar que la respiración con la que llegamos esté. Y a estar muy atentos a esa respiración. Y vamos a concentrar toda nuestra atención en el triángulo de la nariz. Cuando inhalemos, esa inhalación la vamos a hacer, la inhalación y la exhalación la vamos a hacer por la nariz únicamente. Para no salivar, vamos a poner la lengua pegada al paladar superior. Y cuando inhalemos, vamos a estar muy atentos por qué orificio de la nariz entra más aire. Y cuando exhalemos, vamos a estar muy atentos por qué orificio de la nariz sale más aire. En este ejercicio vamos a estar muy atentos también. Si llega a pasar algún pensamiento que nos distraiga, lo dejamos que pase ese pensamiento y volvemos a poner nuestra atención en el triángulo de la nariz. La idea es que después de ese minuto, minuto y medio, vamos a poder estar muy atentos a eso, cómo entra el aire por la nariz, por qué orificio entra, por qué orificio sale, y así sucesivamente, 2 minutos vamos a estar con toda la atención en ese triángulo de la nariz a partir de este momento. Lentamente vamos moviendo los dedos de los pies, vamos activando los músculos de las piernas, vamos activando los músculos de los brazos, de los abdominales, del pecho. Vamos soltando los músculos del cuello, los vamos activando para estar presentes aquí y ahora en esta sesión, enfocados. Vamos soltando los hombros y ya una vez con el cuerpo activado, frotamos nuestras manos fuertemente hasta que estén bien calientes. Y una vez estén bien calientes, las ponemos encima de nuestros ojos y lentamente los abrimos y muy, muy despacio, cuando estemos listos, vamos retirando las manos de nuestros ojos. Ok. Muy buenas noches. Es un placer poder estar aquí con ustedes compartiendo este webinar que trata de las estructuras o modelos de conversación en el coaching. Para poder trabajar este tema, es importante que revisemos un poco la agenda que les voy a proponer
que tiene que ver con las preguntas poderosas, la práctica, entramos ya sobre el tema que es las estructuras de conversación y preguntas y cierre. Para facilitar la metodología, yo en los momentos que vaya pasando algunos de los temas, voy haciendo preguntas de cómo vamos, revisaré el chat y en ese instante responderé algunas de las preguntas que vayan surgiendo y continuamos. Y así, pues, cosa que al final ya las preguntas sean, digamos, las de la última parte que se haya visto, o bueno, o puede ser de todo el proceso, alguna pregunta que haya quedado en el tintero. Entonces, esta es la estructura y bueno, demos pues inicio a esta parte que es fundamental, que tiene que ver con las preguntas poderosas. En una conversación de coaching es fundamental y todos lo sabemos como cuando estamos en este proceso de certificación para ser coaches, la importancia de esta herramienta que es hacer buenas preguntas. ¿Qué características tienen esas preguntas poderosas? Aquí hay unas definiciones de preguntas, como es que las preguntas poderosas se corre el riesgo de adecuar el proceso a las preguntas y no las preguntas al proceso. Entonces hay que también tener mucho cuidado cuando hacemos preguntas poderosas porque terminamos desde esa pregunta muy poderosa cambiando de pronto el objetivo, el interés de nuestro coachee. Entonces la idea es que efectivamente la pregunta poderosa realmente esté enfocada y apunte al objetivo real de nuestro coaching. Aletheia en griego significa verdad, sinceridad de los hechos y la realidad. Es un tema que tiene que ver con sacarlo, ese ser auténtico. A mí me encanta esto porque cuando logramos hacer esas preguntas poderosas, sacamos ese ser esencial que todos tenemos, ese ser que es luminoso, que es glorioso, y por eso, entonces, me parece fantástico tener esta definición de que emerja el auténtico. Y miren, la otra desde el punto de vista, como es una metodología mayéutica, manejada por Aristóteles, Sócrates, todos estos eh, filósofos de griegos, que habla del diálogo, el método mayéutico consiste en el diálogo para dar a la luz la verdad. Entonces, es como planteamos o como muchas veces hacemos la metáfora en el coaching, que es como una cebolla que hay que ir deshojándola, quitándole todas las capas para poder llegar a la esencia, a la verdad, a lo que realmente le está necesitando el coachee trabajar, porque muchas veces nuestro coachee, cuando llega a la sesión, no sabe qué es lo que quiere y pasa con alguna frecuencia, algunos la tienen muy clara, pero cuando se inicia el proceso y se empiezan las conversaciones y empieza la exploración y la aclaración, a veces lo que traían al inicio de la sesión no coincide con lo que realmente se trabaja finalmente en el proceso de coaching, porque precisamente surge esa verdad, da luz lo verdadero. También invita a atreverse a mirar más allá de donde estamos mirando. Es todo un reto, es todo un desafío de cambiar de mirada, de cambiar, como muy bien se plantea en el coaching ontológico, no sé si ustedes lo han visto, pero tiene que ver con cambiar el observador que somos. Y en la medida que logramos impactar esa mirada y cambiamos esa mirada, cambiamos el observador y por lo tanto cambiamos nuestra realidad. Y eso es maravilloso. La pregunta es la dirección, es el cauce en el que, en el que ha de inscribirse la respuesta. Entonces, genera foco, nos lleva específicamente a trabajar sobre aquello que realmente está necesitando o que ha planteado nuestro coachee en su sesión como un objetivo a lograr o alcanzar. Entonces, esa pregunta nos mantiene las preguntas poderosas nos mantienen siempre en esa ruta, en ese camino de lograr alcanzar eso o ese objetivo o esa meta que se ha planteado nuestro coachee. Entonces, veamos un poco ese tema de las preguntas poderosas y cuáles son esas características que tienen. Normalmente las preguntas poderosas son cortas y digamos que son claves para que nuestro coachee
aumente su nivel de conciencia. Es decir, que se dé cuenta. Al final ese es el propósito de una buena pregunta. Es que el coachee se dé cuenta de algo que no se había preguntado y cuando llega a esa pregunta, encuentra que hay una respuesta que él tampoco que no quería obtener a la mano porque nunca se había hecho esa pregunta. Y eso es parte, digamos, de la esencia del coaching, aumentar nuestra capacidad de acción efectiva. Pero para esto, quiero contarles un relato zen que a mí me llamó mucho la atención. Y es la de un señor que estaba en un faro buscando algo. Y en esas que estaba ese señor, ahí en esa búsqueda, totalmente exaltado, preocupado, buscando algo, pasaba un transeúnte por ahí y le preguntó, oiga, señor, y pues lo vio pues tan preocupado, le dijo, señor, ¿qué le pasa? ¿Qué está buscando? Y el señor le dijo, el que estaba buscando ahí, le dijo, no, estoy buscando mis llaves. Y le dijo, ah, ok, ¿y dónde las perdió? Y entonces le dice el señor que estaba ahí, no, pues las perdí en mi casa. Perdón, discúlpeme. Entonces el transeúnte, pues muy preocupado y muy extrañado, le dice, pero si perdió sus llaves en su casa, ¿por qué las busca aquí en la calle, en este faro? Le dice, sí, es que lo que pasa es que en la casa está a oscuras y aquí en cambio hay luz. Y en la casa como no hay luz y está todo oscuro, pues allá no puedo ver nada, entonces decidí buscar acá. Y eso tiene mucho que ver con el tema de las preguntas, que sirven como una linterna, son como un faro que nos iluminan zonas oscuras, zonas donde no hemos llegado, donde no nos hemos preguntado, donde el coaching, porque normalmente las personas, nuestros coaches buscan las respuestas en las zonas conocidas, pero como si encontraran las respuestas en esas zonas conocidas, pues no tendrían que buscar a los coaches. Allá no están las respuestas que ellos están buscando, porque esas son las zonas conocidas, son esas zonas que están iluminadas para ellos. Pero lo que él necesita, nuestro coaching necesita, es las llaves. Y por lo tanto tenemos que enviar con una buena pregunta luz, que arroje luz a ese lugar, a esa casa que está a oscuras, para que encuentre lo que está buscando, que son ¿qué? Sus llaves, sus metas, sus sueños. Para esto hay un tema muy importante en el tema de las preguntas poderosas, y es que tienen que ser muy precisas. Y voy a ponerles aquí un ejemplo para que interactuemos un poco y ustedes me digan cuál de estas tres preguntas responden a este planteamiento inicial. Si el coach quiere descubrir el valor que genera determinado objetivo, ¿cuál de estas tres preguntas creen ustedes que es la que más apunta para descubrir el valor detrás del objetivo? Por favor, en el chat escriban el número de la pregunta. Si es la 1, 1, la 2 o la 2 o la 3. ¿Cuál creen ustedes que es la pregunta que responde a esa inquietud para descubrir ese valor? Voy a mirar el chat para ir viendo cómo se comporta la tendencia. ¿Qué dice? Muy bien. La 2, la 2, la 2, la 2, la 3, la 2, la 2, 3, 3, 2, 2, 2. Digamos que hay una pelea fuerte, 50-50, digamos. 50-50, 2 y otro 50% responden la 3. Primero, entonces, digamos que me gusta mucho que hayan aportado que está entre la 2 y la 3. ¿Por qué la 1 no? Primero, porque finalmente ahí la pregunta dice, si logras ese objetivo, ¿qué te aportará? La pregunta con si logras parte de la duda de que de pronto sí, de pronto no. Entonces esa pregunta se descarta de una, porque ya parte de una creencia del coach
que él no lo va a poder lograr, que puede ser una posibilidad de que no lo pueda lograr. Entonces, sale. La otra está bien, cuando logres ese objetivo, ya le está diciendo que logres ese objetivo, ¿qué significará para ti? Cuando ya le planteamos qué significará para ti, lo llevamos al coaching a tener que darse una cantidad de explicaciones que lo pueden enredar mentalmente, porque tiene que entrar en una disertación del significado, de qué significa y empieza a echar para atrás y a meter experiencias, relaciones, acciones, circunstancias. Entonces, eso puede generar un poco de confusión. Mientras que la 3, cuando logres ese objetivo, ¿qué te aportará? Esa pregunta es precisa, es directa y va directo aquí a encontrar el valor específico que le va a aportar el hecho de alcanzar el objetivo. Y planteándose desde cuando logres, plantea ya una posibilidad, ya un hecho. Cuando logres ese objetivo, ¿qué te aportará? Y eso es ya un foco, se centra específicamente en el valor. Puede ser creceré, puede ser libertad, felicidad, alegría, amor. El valor que sea responde desde esa tercera pregunta. Por lo tanto, la 3, digamos, es la más precisa para poder auscultar un tema de qué hay detrás, el valor que hay detrás de un objetivo. Vamos, entonces aquí tenemos, las preguntas poderosas comparten 5 características básicas. Entonces, es importante que tengamos una estructura, pero que también tengamos la posibilidad de ser flexibles. ¿Me explico? O sea, aquí hay unos modelos, unos, unos estándares de cómo deben ser aquellas preguntas, pero también hay preguntas que surgen desde la intuición que también debemos dejar fluir y salir, y que no necesariamente cumplen con los requisitos específicos y puntuales, pero surgen de ese lugar que es desde la intuición, desde el corazón, que hacen que también sean que realmente le aportan mucho a nuestro coaching. Entonces, esto puede ser unos parámetros que les pueden servir, pero también permítanse que surjan esas otras preguntas sin tanta estructura que no les permita tener esa flexibilidad, posibilidad de escucharse. Entonces, normalmente las preguntas inician con la palabra ¿qué? O ¿cómo? Ejemplos, ¿qué es lo que quieres? Entonces va directo al objetivo que está buscando. Punto. Va a buscar que no hay, es totalmente focalizada. Te centra en lo que estás buscando. ¿Qué es lo que te importa? Tiene que ver entonces ya, ¿qué es lo que te importa? Ya está hablando de qué valores hay detrás de, qué es lo que te impide lograr ese objetivo. Entonces ya es como empezar a trabajar el tema de cuando ya define una brecha, un objetivo y un lugar donde el coaching se encuentra, que es, digamos, el fin del coaching, ¿no? Identificar un lugar deseado versus un lugar donde yo estoy en el presente, y esa distancia y esa brecha es la que se coachea en un proceso de coaching. Entonces, la pregunta es, si ese objetivo, ¿qué tanto tiempo has estado intentando lograr ese objetivo y qué te ha impedido alcanzarlo? Como para ir explorando, aclarando, si es por primera vez, si lo ha intentado otras veces o simplemente siente que puede haber algún impedimento para alcanzar su objetivo. ¿Cómo te afecta esa situación? ¿Cómo te afecta esa situación? ¿Cómo verías esa situación en 10 años? O sea, el tema es también un tema ecológico, un tema sistémico. A veces, ¿cómo te afecta esa situación de no lograr alcanzar tu objetivo? ¿Qué ganas o qué pierdes al no alcanzar el objetivo? Puede ser una pregunta también que podría estar ahí formulándose. ¿Cómo verías esta situación en 10 años? O sea, también es como cambiar al interlocutor, a nuestro coachee, y decirle, oiga, usted en 10 años, ¿cómo vería esta situación? Si la viera desde 10 años adelante, ¿cómo vería la situación que hoy está viviendo, que puede ser como el gran problema? Lo sacamos del problema y lo ponemos en una circunstancia futura, con más recursos, con más elementos, para que la vea de una manera más objetiva.
¿Cómo sería vivir tu vida sin limitaciones? Este es todo un tema de, de, de invitar a nuestro coachee a soltar todo aquello que siente que de pronto no le permite alcanzar sus metas. Y al liberarlo de todas esas limitaciones, por decir algo, en el tema financiero, cuando una persona habla de que no puede hacer cosas porque no tiene plata, porque no le alcanza, porque nunca es suficiente, porque el jefe no le paga, no lo reconoce, entonces no recibe los ingresos suficientes para tener, entonces se llena de tantas limitaciones. Entonces en esos momentos, una pregunta como, ¿qué harías si el tema financiero, si el tema económico estuviera totalmente resuelto? Ya lo tienes resuelto, ya no tienes ningún problema económico, tienes libertad financiera. ¿Qué harías? Eso ayuda a nuestro coachee a que se libere de todos esos impedimentos y empiece a ver una realidad distinta desde un lugar donde no hay limitaciones, donde no hay impedimentos, donde no hay excusas. Y entonces es ponerlo a soñar, a pensar de manera distinta. La segunda característica, y quiero ver un poco, revisar acá que hay mucho chat que se está moviendo. Eh, ok, aquí están diciendo cómo te veías hace 5 años, podría ser pasado. ¿Cómo te veías hace 5 años? Eh, el pasado, aquí en el tema, aquí vamos a mirar en esta presentación, cómo en el coaching realmente el pasado lo usamos muy esporádicamente y realmente lo usamos es para traer una situación de atrás, para que con base en esa experiencia pasada, mirar a ver qué de eso me sirvió, qué de eso aprendí, qué recursos adquirí con esa situación pasada, que pueda hoy poner en práctica, que pueda hoy aplicar para solucionar la situación que es muy similar a la que se planteó o viví hace 5 años, hace 2 años o en el pasado. Es para eso que básicamente se usa el pasado. Para de ahí, no más. Ya entrar a discutir qué puede, si hay qué traumas, eso ya es una línea donde, digamos, éticamente se trabaja en la terapia y eso tiene que ver con el tema de la psicología o la psiquiatría, y eso ya no es competencia de nosotros los coaches. Entonces es muy importante que tengamos ese cuidado de no ir a trasegar líneas o competencias que no están dentro del coaching, sino que son de otra disciplina. Entonces, la segunda característica de las preguntas es la que conducen a la acción. Están orientadas a las soluciones. Entonces eso es fundamental, es invitar permanente a aumentar la capacidad de acción efectiva. Y esto es fundamental. Acción efectiva son acciones que están encaminadas a resolver y atender y a cumplir o alcanzar un objetivo específico, una meta, no cualquier acción. No cualquier acción para obtener cualquier cosa, no. Acciones que están encaminadas para alcanzar la meta que se ha planteado. Entonces, la comprensión intelectual no basta para resolver un objetivo. Entonces, es necesario hacer. El hacer te lleva a la comprensión. La invitación, hay una frase que me encanta mucho y es esa, que está aquí planteada, un pasito, un solo paso, un paso adelante, vale más que 1000 pensamientos para actuar. Entonces, una de las premisas fundamentales, uno del verbo mágico del coaching es esa, acción, acción. ¿Va a hacer esto? ¿Quiere validar lo que estamos conversando? ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Cómo lo vas a poner en práctica? ¿Qué tienes que ver para que eso sea un hecho? ¿Qué tiene que suceder? ¿Qué tienes que oír? ¿Qué tienes que sentir? ¿Cómo te vas a mover una vez implementes este cambio en tu vida? Y cómo va a impactar eso en tus relaciones, contigo mismo, cómo te vas a sentir. Surgen una cantidad de preguntas, de conversaciones maravillosas a partir de estas, de siempre invitando a nuestro coachee a la acción. Ojo, y la acción no solamente es activa, no es solamente ir a hacer cosas. Él también se puede invitar a nuestro coachee a la autoobservación, a una autoobservación pasiva donde se observe normalmente actuando, haya una autoobservación de cómo actúa, qué siente cuando siente, sin juicio alguno. Y ese es un ejercicio muy bueno que uno puede pues,
puede proponerle al coachee para que trabaje durante la semana, para que se dé cuenta, para que haga conciencia de cómo reacciona ante determinadas circunstancias, ante determinadas conversaciones, ante determinadas personas, ante determinados contextos. Y eso le va dando, y que toda esa información la vaya capturando y la vaya procesando y la pase por su cuerpo, cosa que cuando nos encontremos en la otra sesión con nuestro coachee, en ese momento podamos conversar de qué pasó. Y eso es una gran conversación de coaching a partir de todo eso que puede pasar ahí. Después viene esta frase que me gusta mucho. Todos sabemos qué tenemos que hacer, pero actuamos como si no lo supiéramos. Entonces, a pesar de saber, en ocasiones nos pasa mucho, o sea, no es muy frecuente, pero en ocasiones he tenido coaches que saben y ya tienen conciencia de qué es lo que pasa con su situación, son clarísimos, están dándose cuenta que su relación, por decir algo, de pareja no les sirve, entonces sabe que lo hieren, sabe que impacta su autoestima, sabe que no es valorado, que no es reconocido, miles de cosas, y ya una vez tiene todo eso sobre la mesa y todas las claridades para dejar de estar con esa persona, continúa con ella. Entonces, a veces nosotros parece como que la estupidez humana es muy, como decía Albert Einstein, y que hay cosas que son infinitas, el universo y la estupidez humana, y solo tengo dudas sobre la primera. Es exactamente eso. Hay veces actuamos de una manera tan irracional que ni nosotros mismos podemos comprender por qué lo hacemos. Como si hubiese una ganancia con el dolor. Actuamos de manera malévola con nosotros mismos a veces y sabiendo que en el sitio que estamos parados y habiendo un abismo enfrente de nosotros y que hay rocas abajo, a pesar de todo lo que podamos y ponerles todas las perspectivas, en ocasiones ese coachee necesita saltar y es casi, y ahí, cuando esa persona vemos que está en una situación donde efectivamente ninguna pregunta, ningún acompañamiento no está realmente siendo efectivo, es cuando se debe remitir inmediatamente a un psicólogo, a un psiquiatra, a un terapeuta para que trabaje ese tema, porque hay situaciones donde realmente está mucho más allá del manejo del propio coaching. 3, están más orientadas a los objetivos que a los problemas. Entonces vuelve y juega. Entonces aquí están siempre centradas en el presente para diseñar futuro. El pasado, como les mencioné, solo para traer recursos del pasado para aplicar en una situación similar al presente, para potenciarme. Entonces, la clave es movernos siempre hacia adelante, para mejorar, para tener un futuro distinto, mejor. Siempre es el propósito de las preguntas poderosas. La cuarta, llevan al cliente o a nuestro coachee hacia el futuro más que a buscar explicaciones en el pasado. Entonces aquí hay ustedes si ven aquí las fotografías, hay una completamente negra y una completamente iluminada. ¿Y cuál es lo importante aquí? Es que a veces, cuando estamos en una zona oscura de nuestras vidas, lo importante no es entender, es saber en dónde está el interruptor de la luz cuando estamos a oscuras, que a través de las preguntas podamos ubicar el interruptor de la luz, cosa que solamente oprimiéndola podamos iluminar la habitación. Y no nos interesa quedarnos en cómo es que funciona la luz y cómo llegó la corriente y cómo fueron los circuitos que se interactuaron y cómo se entrelazaron para que llegara la luz, sino que simplemente necesitamos encontrar el interruptor para poder oprimirlo y encenderla y volver a ver lo que teníamos en ese momento en la oscuridad y ver con claridad lo que está enfrente de nosotros. Eso hace las preguntas poderosas. La otra característica es que contienen presuposiciones poderosas que ayudan al cliente. Les mencionaba anteriormente, hay una presuposición fundamental en el coaching que tiene que ver con creer que nuestro coaching es mucho más de lo que cree que es. Eso, o
sea, yo no puedo trabajar con un coachee que siento que no puede lograr lo que se está proponiendo, la meta que está proponiendo. O si se plantea una meta tan completamente inalcanzable, pues también será parte de mi responsabilidad como coach de, de hacerle caer en cuenta que ese objetivo es demasiado soñador y que hay que ponerlo en términos, digamos, un poco más aterrizados que le permitan realmente alcanzarlo, porque o si no va a terminar en un proceso de frustración tras frustración por no alcanzar nunca metas, por ponerse metas tan inalcanzables o fantasiosas. Entonces, pero es fundamental creer que él sí puede hacerlo, que él cree que el coaching es mucho más, que hay un gran potencial que él puede desarrollar para poder alcanzar lo que él se proponga. Entonces, para eso, las preguntas de coaching tienen, digamos, una estructura básica, que es el qué, el cómo, el tú y un verbo futuro positivo, y un verbo y el futuro positivo. Vamos a ver unos ejemplos de eso. ¿Y qué significa? El qué, lo que les mencionaba, hace que la pregunta sea específica y orientada al objetivo como les planteaba inicialmente. Es el qué. Por eso las preguntas con el qué son esenciales, porque centran, focalizan, son específicas. Entonces, la del cómo, ¿para qué? Puede conducir a cambiar de perspectiva. Entonces, da opciones, miradas distintas, nos valían y nos permiten conectarnos con nuestras emociones y despertar la creatividad. Porque una cosa es qué relación tienes tú con tu pareja y la otra pregunta es cómo te sientes en esa relación. Y ese cómo te lleva a conectarte. Y si yo pregunto en qué parte de tu cuerpo lo sientes y cuál es esa sensación que hay en tu cuerpo, cuando termino de conocer cómo me siento, ese cómo me siento solamente no es, puede ser cómo me siento, triste, y esa tristeza, ¿dónde la siente? Entonces ya te permite ahondar y trabajar e incorporarla en tu cuerpo, porque las emociones están netamente conectadas con eso, con nuestro cuerpo, pasan por nuestro cuerpo, y después viene la acción. Entonces, si yo estoy consciente de la emoción previa a mi acción, entonces yo puedo de alguna manera empezar a autocontrolar mi respuesta automática, mi respuesta reactiva, porque si yo sé y siento que cada vez que me duele, que mi estómago se revuelve y se calienta mi estómago, es que es un momento de ira, sé que en ese momento debo quedarme callado, distanciarme, hacerme a un lado, respirar profundo o pedirle a mi secretaria o a mi asistente o a las personas con las que estoy cerquita, les digo, señores, en este momento, por favor, no hablen conmigo porque me encuentro en una situación que seguramente voy a herir a cualquier persona si llego a hablar. Por lo tanto, ténganme paciencia, no es personal, pero más bien, digamos, si tienen algo que conversar conmigo, hablemos en 2 o en 3 horas o mañana, en la mañana. Eso eso se puede hacer cuando empezamos a escucharnos y a sentir nuestro cuerpo. Y surge esa sola pregunta, ¿cómo te sientes? Después con el cómo, el tú, la aplica el cliente y le responsabiliza. Siempre tenemos que llevar a empoderar a nuestro cliente. Porque normalmente cuando está desempoderado, siempre, normalmente ocurre que esa persona está jugando el papel de víctima. Y cuando juega el papel de víctima, nunca está en las oraciones. Siempre los responsables de todo son el jefe, la esposa, los otros. Mientras que cuando él se incorpora dentro de la comunicación, dentro del lenguaje, y se hace, y aparece en el lenguaje, apersonándose, empoderándose, haciéndose cargo, eso es toda un darse cuenta y un gran insight que pues de ahí en adelante ayuda muchísimo al cliente para seguir avanzando en ese proceso de alcanzar sus objetivos. El verbo que está ahí planteado en esa estructura es la acción, que sin eso pues, como les he mencionado una y otra vez, si no hay acción, no hay nada que coachar también. Si no hay algo que se mueva, si el coachee no se compromete. De hecho, yo les planteo mucho a mis clientes. Cada vez les digo, lo importante, o sea, las sesiones de coaching son importantes, pero lo realmente importante es lo que sucede entre una sesión y la otra. Y eso que sucede es todo lo que se pone en acción
y que lleva a cabo el coaching para poder validar y después en la otra sesión conversar sobre lo que sucedió, poniendo en práctica lo que aprendió en la sesión pasada. Eso es lo vital en los temas de coaching. Y futuro positivo conduce al cliente hacia el futuro que desea. Entonces veamos un poquito ejemplos de preguntas poderosas. ¿Qué estás dispuesto a abandonar para lograr esto? Esto es un tema interesante cuando hacemos preguntas que sepamos, o sea, a veces preguntamos, por ejemplo, en esto, hay digamos, se suele hacer esa pregunta diciendo, ¿qué estás dispuesto a perder para lograr esto? Y cuando hablamos de perder, entramos en una situación donde el coachee siente una emoción negativa y nadie quiere perder, nadie quiere fracasar, nadie quiere... Entonces, cuando hablamos de abandonar o superar, estamos hablando de algo que yo elijo hacer. Y en el cambio, en el perder es como que me quitan, como que algo que al azar que no logro controlar. Mientras que estás dispuesto a abandonar, le estoy dando el poder a esa persona de elegir abandonar o no, abandonar o no, para lograr que su objetivo, el objetivo que está planteándose. ¿Qué otras opciones tienes? Esto es maravilloso porque a veces nuestros coaches llegan creyendo que no hay salida y a veces plantean dos opciones y las dos opciones son igualmente malas. Y entonces una pregunta posible es, ¿y qué pasaría si tuvieras una tercera opción? ¿Cuál sería? El simplemente plantear, darle otra opción, una tercera opción, porque sienten que es la una, o es blanco o es negro, es blanco o es negro, blanco, negro o blanco. Y se quedan ahí enredados, enredados. Y la pregunta de, ¿qué otras opciones tienes? Si hubiese una tercera opción, ¿qué harías? Eso le abre un mundo de posibilidades para decir, oigan, sí, ¿por qué no miramos otra posibilidad? ¿Cómo te diviertes? Preguntas simples, sencillas, concretas. ¿Cómo es tu relación? ¿Cómo te sientes en tu relación? Lo que mencionaba anteriormente. ¿Qué es lo que no estás dispuesto a cambiar? Yo pregunto normalmente cuando llego con los ejecutivos en las reuniones, en las sesiones de coaching ejecutivo, llegan los ejecutivos que son tan metidos en la tarea, en el hacer, en las tareas, en los planes de acción, en el día a día, en qué tengo que hacer, todo lo tienen planeado, todo lo tienen estructurado, todo el minuto a minuto, el segundo a segundo. Entonces yo llego y les pregunto, y bueno, y en este proceso de coaching, y en esto que estamos trabajando, ¿qué estás dispuesto a dejar de hacer? Y en ese instante, mis coaches normalmente se sientan, primero hay un movimiento corporal y es como se acomodan en la silla y se van para atrás y se quedan mirando para arriba porque finalmente es como que esas preguntas que no nos hacemos porque creemos que como nos pagan contra resultado y el hacer es como prácticamente el negocio socio, pero muy pocas veces honramos el detenernos y por eso la pregunta es tan poderosa. ¿Qué estás dispuesto a dejar de hacer? Es una pregunta que te lleva a replantearte y a resignificar muchas cosas. Por eso hoy iniciamos con un centramiento, porque es vital detenernos en la vida. Es vital darle un pare al recorrido de la vida y cuando iniciemos procesos de coaching, iniciemos sesiones de coaching, qué bueno poder hacer un momento de centramiento, un momento de respiración, un momento de estiramiento, como quiera, para que sea algo muy variado, para que nuestro coaching que viene de muchas situaciones, de trancones, de tránsito, de una pelea de pronto que tuvo con su jefe, entonces mientras se sintoniza, puede que toda la sesión no logre sintonizarse porque no logró expresar lo que estaba pasando y en esa emocionalidad mantuvo toda la sesión. Entonces, qué bueno poderlo bajarle esa emocionalidad y eso, para eso el detenerse, el parar es fundamental. Y esas son esas preguntas que van desde este lugar, que no estás dispuesto a cambiar o que estás dispuesto a dejar de hacer. ¿Qué tratabas de conseguir al hacer eso? Esta pregunta, a veces nuestros coaches y nosotros en nuestra propia vida nos planteamos metas y sucede que lo que nos proponemos y lo que alcanzamos es contrario a lo que deseábamos. Es decir, que no obtenemos lo deseado. Y entonces entramos en un momento de frustración porque
las cosas no pasaron como queríamos que pasaran. Y entonces, en vez de quedarnos en la pregunta de quién fue el culpable, quién tuvo la culpa, quién fue el que hizo mal, en dónde estuvo el error, una pregunta maravillosa es, decirle a nuestro coach, ¿y qué estabas tratando de conseguir al hacer eso? ¿Cuál era tu intención detrás de todo eso? Porque nadie actúa para fracasar, nadie actúa para empobrecerse, nadie actúa para quebrar una empresa, nadie actúa para herir y matar. Bueno, o sea, a no ser que tenga una circunstancia ya psicológica, clínica, que lleve a que estés mal por hacer, pero normalmente las intenciones detrás de son buenas. Y al encontrar eso, le va a permitir al coachee darse cuenta que, oiga, sí, no obtuve lo que deseaba, pero mi intención era buena y mi intención era esta. Por lo tanto, la pregunta subsiguiente a esa situación es, ¿qué aprendiste y qué puedes aprender de eso? Y ya una vez, entonces, recoges esa situación crítica que fue de frustración, que fue de, entre comillas, que a mí no me gusta usar esa palabra fracaso, y hablemos de aprendizaje o de una situación, de un resultado no deseado. Resultado deseado, éxito. Resultado no deseado, fracaso. Entonces, hablemos de resultado deseado y resultado no deseado. Entonces, ¿qué puedes aprender de esa experiencia? Y entonces conversar desde ahí. Ahora, ¿qué vas a hacer distinto? Y eso es fundamental, ¿listo? ¿Qué aprendizaje? Y ahora, ¿qué, con base en eso que aprendiste, qué vas a hacer diferente la próxima vez que te encuentres ante esa misma situación? Y eso ya es un avance enorme. ¿Qué es lo importante para ti en eso? ¿Cuál es ese valor que estás honrando al cambiar, al respetar, al hacer, al actuar como estás actuando? ¿Cómo te gustaría vivir a partir de hoy? Son preguntas poderosísimas. ¿Cómo puedes contar tu historia diferente? Y esto es un tema fundamental que andan desde el storytelling, que es cómo contar historias que realmente nos sirvan, que sean empoderadoras, que jalonen, que inspiren. Y a veces nos quedamos en historias de fracaso, de tristeza, de lo que no funcionó y no nos permitimos ver esa historia distinta. Y ese es un buen ejercicio que le podemos plantear a nuestro coachee, a nuestros coaches. Es decirle, ok, todo eso que me acabas de contar, que tú mismo, ojo con eso, ¿no? No es mi interpretación, que tú dijiste que es trágico, que fue malo, que ha sido una tragedia de tu vida, ahora vas a contarlo en positivo. Y si quieres, escríbelo, que eso es un ejercicio fundamental también, o puede ser una tarea. Ahora, todo lo que hablamos hoy, que todo lo terrible que te ha estado pasando, en la próxima ocasión vas a llegar con un escrito, vas a contar esa misma historia, pero contándomela en positivo, distinta, en positivo, y eso es una maravilla, el poder reescribir la historia, el poder resignificar conceptos, resignificar el amor, resignificar las relaciones, el cómo me relaciono con el otro. Es una maravilla darse esa posibilidad. Y surgen esas preguntas. Tengo una práctica que proponerles. Y antes de iniciar esta práctica, quiero saber si hay preguntas. Voy a entrar a ver si existe en este momento cómo estamos. Quiero validar cómo vamos hasta acá. Vamos bien, hasta ahora todo muy claro, perfecto. Eh, Aquí tengo una pregunta. ¿Hasta ahora todo bien? Ok, perfecto. Bien, aquí es, pregunto eso, es que hay alguien que está en el pasado y no me permite profundizar en el presente. Ah, ok. Ahí hay aquí me están haciendo una pregunta en relación con una persona que permanentemente recurre al pasado y, y no permite al coachee avanzar o ponerlo en el presente. Entonces, en esas circunstancias hay que ir validando qué tanto el coachee realmente, si es muy frecuente, muy reiterativo, y esa circunstancia del pasado es recurrente, ese es un tema que yo normalmente reenvío o redirecciono a un terapeuta o una persona, un profesional que lo pueda apoyar. O a alguien que tenga un conocimiento para poder trabajar eso que está ahí, que le está impidiendo irse al presente.
porque ahí está digamos, la apuesta. La apuesta es, si esta persona está tan en el pasado, digamos, es cómo ese pasado, vuelve y juega con eso que les planteaba, cómo puedes contarte ese pasado de una manera distinta. Si ese pasado es tan fuerte y ha sido tan fuerte en su historia, en su vida, entonces invítalo a que, o invítala, si es mujer, a que la reescriba, pero desde otra perspectiva. Y si es posible, con la mano izquierda, que la escriba en forma positiva y con la mano izquierda o con la mano contraria a la que usualmente usa. Entonces, a ver qué pasa. Y si no pasa, y si se mantiene a pesar de todo, vuelve y otra vez reincide en el mismo tema, la misma, y está ahí, pues es mejor vuelve y juega, irse y remitirlo a un profesional. Muy bien. Voy a continuar. Entonces, la propuesta es la siguiente para todos. Como hay una práctica que me encanta, y es la siguiente para que ustedes tomen atenta nota. Para practicar preguntas, entonces la invitación es que hagan un grupo de 5 o 6 personas. Ahí ustedes que están trabajando el tema de coaching, se reúnan 5 o 6 personas, ¿listo? Y elijan a una persona o se postule una persona a que manifieste algún problema, alguna circunstancia, alguna situación que le está aquejando en este momento, que sea real, es fundamental. Entonces, una persona del grupo expone una situación real que le está en este momento mortificando, le está impidiendo avanzar, le está incomodando, le está generando algún sufrimiento, algún dolor, lo que sea. ¿Listo? La plantea de manera concreta. Una vez termina de contar la historia, en ese instante esa persona se queda callada y si son 6 personas, las otras 5 personas, con base en la exposición de lo que la persona ha planteado, inician a hacer una ronda de preguntas. Y uno a uno van preguntando. Lo importante del tema es que la persona que planteó la situación va a colocarle inmediatamente, la persona que pregunta, ella le va a dar una calificación de 1 a 5. Ojo, calificación no es de bueno o malo, simplemente es qué tanto esa pregunta le sirve para la situación que planteó. Es en términos de utilidad y de percepción subjetiva de la persona que planteó la situación. No es que sea buena o mala, no es que esté calificando el coach como un mal coach, un buen coach. No, 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 no. Califica 1, 2, 3, 4 o 5 de una pregunta y la persona que recibe la pregunta, la persona que planteó la situación, la califica dependiendo del impacto que tuvo para resolver la situación que planteó. Y entonces ustedes, el momento de hacer las preguntas, se van a dar cuenta que a veces grandes preguntas, preguntas muy poderosas, a veces para el coaching no son tan relevantes. Y a veces preguntas que creemos poco relevantes son para el coaching muy relevantes y muy poderosas. Pero eso solamente pasa en la medida que practiquemos este tipo de ejercicios. Entonces, espero que haya sido claro y pónganlo en práctica. Recuerden, si quieren comprender, actúen. ¿Quedó claro el ejercicio? Por favor, díganme para que lo practiquen. ¿Sí? Ok, genial. Van a darse cuenta y ojo, y rotan obviamente el caso, ¿no? No todo el tiempo la misma persona, después otra persona plantea otro problema y vuelve y juega y arranca la ronda hasta que todos pasen con una situación que nos está acuciante que quieran plantear en el ejercicio. ¿Listo? Eso es con relación a la práctica. Este es un ejercicio que, vean, ustedes no se imaginan lo poderoso que es y las sorpresas y lo que lo va volviendo mucho más afinado. Y también te invita a darte cuenta cuando alguna pregunta se vuelve muy larga, cómo eso confunde al coachee y entonces te pone 1 o 2, o a veces una pregunta muy corta que uno cree que no va a impactar, termina siendo un 5 y es maravilloso. Entonces, ahí les deseo muchos éxitos y pónganlo en práctica para que vean los resultados. No me crean. Háganlo y después de alguna manera me contarán si valió o no la pena. Entonces, ya vamos adentrándonos en el proceso de las estructuras de conversaciones de coaching, porque esto es fundamental, porque esa es la base de una conversación de coaching. Entonces, antes de iniciar un proceso de coaching, yo siempre invito
a una sesión cero o de encuadre, donde tenemos que, recuerden las maestrías de la IAC, la número 1, que es la fundamental de mantener y establecer y mantener una relación de confianza, que es la esencia para que un proceso de coaching sea exitoso. Si no hay confianza, todo lo que pasa ahí es superficial. Todo lo que va a suceder ahí es tal cual lo que el coach quiere escuchar y el coachee lo quiere, lo justo lo que quiere decir para quedar bien, pero cero de profundización, cero de transformación. Entonces, si queremos realmente que la persona se abra su corazón, necesitamos crear un espacio de confianza y para eso es importante preguntar preguntas como, y ustedes no me la van a creer, conocerse, quiénes somos, de dónde venimos, qué estudiamos, cosas personales, profesionales, hijos, amantes, tríos, lo que sea que quieran compartir. Y después, estados de salud. Yo con esa pregunta, ¿y usted cómo está de salud? Esa pregunta en una sesión de coaching llevó a que mi coachee me dijera, bueno, yo cómo estoy de salud, pero a ver, yo tengo VIH. Y listo, me lanzó y me dijo, soy VIH positivo. Y toda la conversación, desde que él empieza ahí y logra poner eso en el tapete, la conversación de coaching y esas sesiones fueron maravillosas, maravillosas, porque logró conversar o sacar a flote algo que nunca había puesto afuera. De alguna manera, salir del closet. Y logró que esas sesiones las aprovechó al máximo y fue realmente muy satisfactorias porque realmente eh, logró transformar y arriesgarse a hacer cosas que nunca pensó que podía hacer, desde ese lugar, ¿no? Desde esa condición que él mismo se había impuesto, y solo haciendo esa pregunta, ¿cómo estás de salud? Porque recuerden, si hay gente que llega, tú los puedes ver, si estás viéndolo físicamente, si es face to face, ver la postura, su corporalidad, su cara, su rostro, si está muy obeso, si está muy delgado, el color de la piel, el color de los ojos, miles de cosas que pueden darte señal de que algo está pasando y puedes incluso mandarlo y recomendarle que vaya a una situación, a que se haga un diagnóstico médico y que la sesión iniciará una vez traiga él un diagnóstico médico, porque tú qué haces con una persona enferma en las sesiones de coaching. No es posible, ¿cómo va a dar el 100% a nuestro coachee? Él debe estar al 100% y eso es un elemento fundamental del coaching, de hacerse cargo de sí mismo. Y si eso no sucede, ¿cómo va a poder lograr lo otro? Entonces, ese es fundamental. ¿Para qué eligió tomar este proceso de coaching? Lecciones aprendidas, supuestos de qué no y qué sí es coaching, alcance de estos procesos y definición de acuerdos. Aquí les voy a plantear unos acuerdos fundamentales que normalmente yo uso en el coaching ejecutivo y tiene que ver con unos lineamientos generales del proceso, que es lo que mencionaba atrás, que tiene que ver con, es muy importante entrar con nuestros coaches a preguntarles qué saben de coaching, qué han escuchado, cuáles son los supuestos, qué lecciones aprendidas ha tenido la empresa, la organización, ellos en relación con, porque eso te va a dar a ti un contexto de cómo moverte, de cómo validar, de dónde viene la situación para que no vuelvas tú a caer en las mismas circunstancias de lo que pasó, que cuando normalmente pregunto eso a veces dicen, no, aquí tuve un proceso de coaching que fue terrible, funcionó mal, ok, ¿qué no quieres que vuelva, qué no quieres que suceda en esta ocasión? Y entonces le plantean a uno, no, que él era poco didáctico, era muy serio, era muy regañón, miles de cosas. Ok, entonces ya uno tiene un contexto de que sí, que no, para poder encuadrar mejor las sesiones de coaching, para generar una mejor empatía, un mejor rapport. Distinciones en qué es y qué no es coaching, temas de puntualidad, es vital. Definir cómo es el tema de la puntualidad, que la gente llegue a tiempo, que estén a tiempo en las sesiones, que cumplan, que haya estar presente. Y el estar presente es apagar celulares. Yo tuve un gerente, un directivo muy importante, y en la plena sesión de coaching, estábamos iniciando, en la primera sesión, él le sonó el celular, no habíamos alcanzado a hacer los acuerdos, íbamos a empezar los acuerdos y ¡pim! Le sonó el celular y contestó. Y en ese instante que él contesta, me dice, es el CEO, es mejor dicho, el non plus ultra, el presidente de Mr. President. Entonces, en ese instante,
pues yo lo dejé hablar porque no vamos a llegar a este acuerdo, pero cuando colgó le dije, ok, aquí hay un acuerdo que es muy importante y es que no hay celulares. Me dijo, no, qué pena contigo, pero al CEO se le contesta sí o sí. Y le dije, muy bien, ¿y quién está en esta sesión? ¿El CEO o tú? No, pues yo. Entonces, ¿quién es el importante? ¿El CEO o tú? Ok, y es una hora. ¿Será que una hora no te puedes regalar para ti? Ah, no. ¿Qué dice de ti que no te puedas regalar una hora? ¿No serás tan importante que no te puedas regalar una hora? Entonces, esas son preguntas que suceden y que son vitales para que las personas sepan que ahí no se contestan llamadas. Obviamente, se puede advertir circunstancias completamente atípicas de una llamada a un hijo, de urgencias, algo que salga de lo normal, pues lógico, pero digamos en lo posible, cero interrupciones, espacios físicos adecuados, tranquilos, no que estén en la misma oficina, recomendación que no sean en la misma oficina del coachee, que sean en sitios distintos para que no los encuentren, no los interrumpan. Pues el tema de las cancelaciones, es importante advertir que se debe cancelar con 48 horas de antelación una sesión de coaching y que si no se cancela, se da por tomada la sesión, es decir, se registra el pago de la sesión. Y eso hace que valga muchísimo. Y yo tuve un aprendizaje enorme con eso. Cuando yo estaba en los procesos de coaching en el 2006, en el año 2006, yo recuerdo que iba yo en una buseta, en un bus público, cogido muy tranquilo, 7 de la mañana, y cuando me sonó el celular y me dice mi coach, hola Gabriel, ¿cómo está? Yo, hola Patricia. Y me dice, hola, ¿y qué pasa? Te estoy esperando. Yo, ¿esperándome para qué? No, pues hoy es tu sesión de coaching. Y yo le dije, ay, qué pena, se me olvidó. Ah, bueno, Gabriel, entonces nos vemos el próximo lunes. Chao. ¡Pum! Colgué y sonó la caja registradora. En ese momento costaba, te estoy hablando del año 2006, $120 del año 2006. En ese instante, $120 perdidos en un segundo por desconcentración. Y entonces esa fue mi mejor sesión de coaching, porque me di cuenta que para todos estaba, menos para mí, que todo el mundo era importante, menos yo. Y ahí arrancó un gran proceso de aprendizaje, desde darme cuenta que me costó el no haber ido y lo que implicó eso y el aprendizaje que tuve y que no me está dando mi lugar. También es importante aclararle al coachee que lo vamos a interrumpir siempre y cuando lo que está conversando sentimos que no está enfocado o no está llevándolo a cumplir el objetivo planteado. Es decir, cuando una conversación se va por las ramas y empieza a abrirse, a hablar de otros temas, es importante interrumpir, que haya este acuerdo para poderlo interrumpir y decirle un momentico, y eso que me estás diciendo, ¿de qué manera te acerca a tu objetivo planteado? Punto. Y eso hace que el coachee, o de toda la historia que me estás contando, cuando son muy habladores nuestros coachees, cuando hablan demasiado, una forma de poder interrumpirlo de manera respetuosa es diciéndoles, ok, de todo lo que me has contado y lo que me estás diciendo, ¿cuál es la pregunta que te quieres responder? Y en ese instante vuelve y juega, vuelve la postura, como les dije, postura, se sientan muy bien y se van para atrás. Y en ese instante quedan preguntándose, ¿cuál es la pregunta? ¿Para qué estoy contando la historia? O sea, ¿para qué estoy contando todo este rollo? Y eso es un tema bien interesante porque hace que la gente vuelva y se encauce y se focalice. Recuerden, nosotros como coaches necesitamos o invitamos permanentemente al coachee a que se mantenga en el camino para alcanzar su meta, su objetivo, y no para que se disperse. Dos, plantear los objetivos del proceso. En el acuerdo es vital definir los objetivos del proceso, cuáles son las metas de aprendizaje y desempeño, y cómo vamos a medir el éxito del alcanzado, es decir, los indicadores. Estos tres elementos son esenciales que estén en el acuerdo que se va a firmar entre las partes. Y si es un coaching ejecutivo, si es un coaching organizacional, es vital que no solamente lo firme el coachee, sino también el jefe del coachee o el jefe de talento humano, coachee y coach.
Eso es vital, esa triada, para que eso quede como impreso, como una forma de validar si sirvió o no sirvió el proceso de coach. Definiciones de los roles. ¿Cuál es qué va a ser el coach? Que se va a encargar del tema de las conversaciones, de hacer las preguntas, que indiquen, que lleven, que lo reten, que lo muevan de una zona X a una zona Y, que lo mueva, lo invite permanentemente a mirar distinto, a preguntarse, a la acción. Eso es el rol del coach. Pero el rol del coachee es ser el protagonista del proceso. Es el encargado del 95% del éxito de ese proceso. Si él lo hace, no hay nada que hacer. Tú como coach, nosotros como coach, tenemos el 5% de éxito. El 95% lo pone nuestro coaching. Por supuesto, pero tú puedes poner al Dalai Lama, puedes poner a Jesús, a Mahatma Gandhi frente a una persona para que haga lo que tenga que hacer. Y si esa persona no se quiere mover y no lo ve, no hay poder humano, ahí se queda. Entonces el tema no es el gurú, el tema es el coaching. ¿Qué es el gurú? Y tiene que darse cuenta que es él el que tiene que hacer los cambios y los procesos y las acciones para que las cosas resulten. Por lo tanto, el aprender significa que es un acuerdo fundamental, es que aprender qué significa, es reflexionar sobre mis experiencias pasadas y desde esa reflexión de esas experiencias pasadas, yo cambio mi conducta, intervengo mi conducta, cambio mi comportamiento. Y eso es aprender, es aprender. Si no pasa nada con mi comportamiento, si no pasa nada con mis conductas, simplemente me llené de información. Excelente información. Muy culto, pero cero transformación. Entonces, la parte vital, y es la invitación permanente en este tema de coaching, es coaching para la acción. Coaching para hacer, para transformarse. Y es en el hacer que nos vamos transformando. No en hilar y seguir, sino obviamente, en un proceso de reflexión y en un proceso de acción. Reflexión, acción. Entonces, eso es una cosa fundamental. Esto, plantearle en el acuerdo, obviamente, la estructura del proceso, cuántas sesiones vamos a tener, la duración, en dónde nos vamos a reunir, con qué frecuencia, el número, el tiempo de las sesiones, todo eso es vital y cuando inicia, cuando termina, cada semana, si es semanal, si es quincenal. Recomiendo que sean semanales, quincenales. 20 días es excepcional, ya un mes es empezar el proceso de nuevo. Entonces, no les recomiendo nunca dejar unas sesiones mensuales. Veo a veces algunos coaches que hacen eso, pero no veo cómo hacen para mantener esa energía esa conexión, ese rapport que se logra cuando se distancia tanto las sesiones. Entonces, recuerden, todo el proceso de coaching es una permanente, infinita construcción de confianza, de hilos que van fortaleciéndose y que van permitiendo que el coaching se vaya abriendo y que vaya dándose cuenta de cosas y que de ahí también podamos nosotros los coaches ver nuevas cosas, ver lo que nos está diciendo, ver lo que nos está viendo y podérselo hacer ver y que el coaching con sus propios recursos lo vea y haga conciencia y se dé cuenta. Y eso solo se logra cuando hay esos espacios no tan lejanos, sino de una semana o cada 15 días para que logren, y obviamente, y pasa también lo contrario, no hacer sesiones cada 3 días, porque la idea es que tengan un tiempito para que puedan reflexionar y hacer cosas para que en la otra sesión se pueda conversar al respecto, de qué está pasando, de cómo les fue. Pero si dejamos sesiones de 3 horas y de cada tercer día, pues no termina realmente generándose procesos de transformación, sino puras tareas que al final pueden abrumar a nuestro coach y termina declinando o renunciando al proceso. Entonces, lo ideal es hacerlo de manera espaciada, semana o cada 15 días. Y obviamente, una cosa que es fundamental es el tema de los acuerdos de confidencialidad, porque eso nos permite que se abra la relación y puedan decirse las cosas con ese blindaje que es vital para que la gente esté tranquila.
que la gente no se preocupe, no haya angustia de que lo que va a decir lo van a juzgar o va a tener consecuencias. Y cuando eso sucede, y cuando se sienten tranquilos, se sienten blindados, no hay poder humano, todo lo que sucede ahí es maravilloso. Sucede como en Las Vegas, todo lo que sucede aquí, queda aquí. Entonces, ya entrando en el tema, estamos hablando de para qué las estructuras de conversación en el coaching con todo lo que he planteado. Le permite ser más flexible al coach. Le permite tener la posibilidad de sorprender a nuestro coachee. Permite también ser mucho más efectivo porque tiene distintos enfoques que le permite ser mucho más eficaz al obtenerlos, al cumplir con las metas, para alcanzar metas. Entonces, es más recursivo el coach. Recuerden que la idea es que nosotros como coaches logremos que el coach, como aquí en el modelo que ustedes ya conocen, el modelo OJEAR, que es el que se promueve en el Ser Coach, en el libro de Ser Coach de Latam Coaching Network, el tema es cómo intervengo ese observador que soy. Y cuando intervengo y cambio ese observador que soy, cambio mi realidad. Pero tengo que partir de cómo esos hechos, esas interpretaciones, esos juicios, esas emociones y esas acciones me llevan los resultados, y lo que hay que cambiar son esos resultados a través de acciones distintas, pero esas acciones deben ir acompañadas de emociones diferentes, de juicios, de miradas diferentes, para que esos hechos o esas circunstancias no sean tan trágicas, sino que sean simplemente eso, situaciones que puedo simplemente cambiar, que yo puedo responder de una manera diferente. Yo puedo elegir libremente cómo responder ante las circunstancias, independientemente de cuál sea la circunstancia. Y eso es maravilloso. El modelo GROW, que tiene que ver con esas siglas en inglés, tiene los 4 elementos: metas, realidad, opciones, compromisos. Este modelo es usado como un coaching express, es muy rápido, en 20, 30 minutos tú logras entrar a la meta, encontrar cuál es tu realidad, vas al lugar deseado definiendo metas. Entras a la realidad, es el momento actual, en donde estoy. Después le das opciones, qué puedes hacer con lo que está pasando, cómo te puedes, qué otras opciones, qué más puedes, qué otras miradas puedes tener, y finalmente lo invitas a que defina un plan de acción para cambiar y alcanzar su meta. Entonces es una, digamos que tiene estos 4 bucles, y esto es una propuesta de Alexander Graham, y que tiene esa posibilidad de muy rápidamente llegar a abordar metas, definir muy claramente y rápidamente la meta, y finalmente llevarlo a la acción. Metas, tenemos el SMART, que debe ser específicas, medibles, alcanzables, relevantes o realistas, y que deben tener un tiempo límite. Eso es importante para que le invitemos a nuestro coachee. Cuando le hacemos preguntas a nuestro coachee como: ¿qué es el objetivo que te gustaría trabajar en esta sesión? ¿Sobre qué quieres trabajar en esta sesión? ¿Cuál es el gran resultado que quieres obtener al final de esta sesión? ¿O qué esperas lograr al final de esta sesión? Ahí lo estamos invitando a que defina ese objetivo. Cuando nuestro coachee no tiene claro eso, está esta herramienta, la matriz de objetivos. Y con esta matriz podemos empezar a trabajar lo que usted quiere, lo que usted tiene, lo que usted no quiere, y lo que usted no tiene, lo cruzas con lo que usted no quiere. Entonces, el cruce es muy sencillo. En el primer cuadrante hacia la izquierda está lo que usted tiene y lo que usted quiere mantener, que hoy tiene en su vida y que quiere mantener en su vida. ¿Qué tiene y qué quiere mantener? Y hace un listado. ¿Qué tiene usted en su vida hoy, pero que no quiere en su vida? ¿Qué quiere eliminar? Entonces, ¿qué quiero mantener? Mis relaciones, mi pareja, mi trabajo, mi disciplina. Ok, ¿qué quiero eliminar? Mi mal genio, mi irascibilidad, mi codicia, mis mentiras. Quiero eliminar muchas cosas. Listo. ¿Qué quiero obtener? O sea, lo que hoy no tengo, pero quiero lograr, quiero obtener. Entonces ahí coloco todo. Quiero tener una certificación de coaching, quiero viajar, quiero tener una casa, un lugar mejor para vivir más cómodo con mi familia, quiero tener una experiencia en X circunstancias, lo que sea. Y finalmente cruzo lo que usted no tiene con lo que usted no quiere. Por lo tanto, ¿qué necesito o quiero evitar? ¿Qué necesito? ¿Qué quiero evitar? Una quiebra, un problema, un divorcio. Bueno, lo que usted quiera evitar.
Y una vez ya tiene esos cuadrantes de esta matriz llenos, el coachee en la otra sesión o en esa misma sesión define, con base en eso, su objetivo, considerando los elementos del SMART que les planteé inicialmente, que sea específico, medible, realista y que tenga alcanzable y que tenga un tiempo límite. Muy bien. En cuanto a la realidad, ¿qué preguntas? Aquí están una serie de preguntas que pueden servir para identificar la realidad. Ya tenemos el objetivo, la meta. Ahora vamos a la realidad. ¿Cuál es el momento en el que está hoy? ¿Cómo es su situación actual? ¿De qué forma lo está afectando? ¿Qué situaciones similares ha vivido? ¿Qué pasaría si no hiciera nada para solucionar su problema? Esa es una maravilla de pregunta. ¿Qué pasaría si no pasa, si no hace nada? Porque llegan con tanta necesidad de cambiar y, bueno, ¿y qué pasa si no hace nada? Y entonces ahí lo cambiamos la perspectiva y bueno, y ahí surge una conversación maravillosa. ¿Quiénes lo apoyan? ¿Quiénes de pronto son problemas que no le impiden avanzar? ¿Cómo se ve a sí mismo en esta situación? Esas preguntas ubican al coachee en ese lugar donde hoy está para que tenga claro la meta y el lugar donde está y se dé claro de la brecha que hay entre la una y la otra. Y ahí sí, teniendo esa brecha, vamos a las opciones. ¿Qué caminos pueden llevarlo a su meta? ¿Qué otras opciones ve? ¿Qué pasaría si yo fuera usted? ¿Qué me recomendaría para alcanzar ese objetivo? Si el dinero no fuera una limitación, ¿qué haría? Que era la que les hice al principio de este webinar. Y voluntad o plan de acción. Identificar un plan de acción y motivación. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Qué más vas a hacer ahora? ¿Qué obstáculos puedes obtener o encontrar en el camino? Esto es importante de los obstáculos, porque a veces no entremos en lo negativo, no. Es importante también prever qué circunstancias pueden meterse o aparecer en el camino como un obstáculo y qué haría para resolverlo. Cosa que cuando suceda voy a tener los recursos para poder actuar de una manera mucho más efectiva. ¿Con qué frecuencia? Y esto es vital. Vas a hacerle seguimiento a ese proceso. ¿Va a ser semanal, diario, mensual? ¿De qué manera vas a estar mirando el cumplimiento o el avance para alcanzar el objetivo? Ya una vez, ya ahí cierras el proceso. ¿De qué te llevas con este proceso? Voy a ponerles un video donde en este video hay, digamos, una modelación de un proceso de coaching, pero en una película, y tienen la pregunta del por qué, que nunca se les mencioné, que es una pregunta que así que no se usa, que está vetada, pero en esta ocasión el por qué aquí opera. Y quiero que la vayamos, dura 3 o 4 minutos, sé que muchos están, vamos a durar, son las 8:12, espero 8:30 más tardar a estar terminando, 8:20, 8:25 estar terminando, por favor, si tienen, voy a mirar a ver si, qué me están diciendo acá, entendido, no quiero, me queda claro, maravilloso, muy bien. ¿Alguien tiene dificultad de quedarse hasta las 8:20, 8:30 más tardar? ¿Me pueden, sin problema? Si alguien tiene, no hay problema, perfecto. Vamos con todo. Perfecto, genial. Nada, tranquilo, genial, buenísimo. Entonces vamos a ver el video y en el video vamos a revisar, a darnos cuenta de cómo puede ser una sesión de coaching de alguna manera rápida y qué sucede para que conversemos y desde ahí hagan las preguntas y podamos hacer una conversación. Desde ahí de las preguntas que ustedes hagan. ¿Listo? Entonces voy a poner el video.
Ok, aquí hay 4. Ok, por favor, compartir el PowerPoint. Claro que sí. Yo voy a enviar el PowerPoint a, a Latam Coaching para que obviamente ustedes lo tengan disponible. Creo que esto queda grabado, esta sesión queda grabada, y entonces queda la sesión y bueno, el PowerPoint y todo. Entonces no hay problema. Una consulta, sí, como esto queda grabado, lo pueden revisar nuevamente. Ay, no hay audio. ¿Cómo así? ¿En serio? ¿Nadie escuchó? Pero estaban las frases. Qué bueno que eh, dio lugar a un descubrimiento en el cual, exacto. Eh, un difuso, ok, se pudo leer, exacto. Qué bueno, miren qué interesante, la vida muy curiosa. Y en el coaching hay situaciones a veces donde no alcanzamos a escuchar lo que nos están diciendo. Y a veces basta con la corporalidad para comprender, porque el cuerpo y la emoción dicen más que el lenguaje. Y qué bueno de pronto que no se escuchó el audio, por lo menos hubo, bueno, ahí se apoyaron con lo que salían en los, en los textos, pero lo interesante del ejercicio que se estaba planteando era que ella se equivocaba cuando estaba en el sonido del clarinete, y como no lo escucharon, no se daban cuenta de que estaba fallando. Entonces, digamos que ahí sí hubiese sido interesante que hubiera habido sonido y no logré leer más, se podía leer más no escuchar, de qué vaina. Bueno, no sé si están dispuestos, lo pongo con sonido otra vez. ¿Qué dicen? Voy a revisar el sonido a ver si le puedo, si es tema de...
está al 100%. Déjame ver. Voy a poner full. Déjame ver. Yo voy a... No hay problema. Se entendió muy bien. Ok. Creo que igual se entendió. Perfecto. Entonces, quiero preguntarles. ¿Qué preguntas tienen ustedes alrededor de las estructuras de conversación, de los modelos, de todo lo que hay detrás de las preguntas poderosas, la necesidad de hacer acuerdos para poder abordar ya concretamente una sesión de coaching, lo necesario, lo importante que es ahondar en ese tema de las preguntas, pasar por el tema de los acuerdos y finalmente entrar ya a aplicar un modelo específico y conocer varios modelos, no solamente el Grow o el OJEAR, hay el funnel, hay el coaching. De hecho, los invito a que revisen el libro de Ser Coach, su segunda edición, y la primera edición también está, pero la segunda edición también está muy bonito y muy bien ilustrado. Están varios modelos de estructuras de conversación en coaching que les pueden, y que pueden ustedes hacer un paralelo y encontrar las cosas en las que coinciden, cosas en las que son diferentes, y que al final no es que una sea mejor que otra. Lo que pasa es que teniendo uno varios modelos, uno puede hacer alguna combinación, puede recurrir a uno o a otro, que le permiten finalmente que llegar a que nuestro coaching haga conciencia. Ese es el objetivo, que se dé cuenta que cambiando su observador cambia su realidad. Ese es el propósito. Entonces, quedo abierto, atento a las preguntas para ir respondiendo si tienen alguna inquietud, duda de esto. Hay que tener buenas claras las herramientas para cada caso. Hay personas que son cerradas y tienen sus creencias y juicios muy marcados. Efectivamente, eso sucede. Y ahí está nuestra destreza como coaches de poderle invitar a esas personas a que redefinan sus creencias, a que cuestionen sus propias creencias, a que cuestionen sus propios pensamientos. Es decir, esto es todo una esencia, como una metacognición. El preguntarse, ¿para qué me pregunto? El dar una respuesta y hacer de la respuesta, ¿de dónde la hago? ¿Quién responde? ¿Soy yo? ¿Es un condicionamiento? ¿Era lo que decían mis padres? ¿Cuál es mi verdadero discurso? Es posible que de esa creencia, ¿qué te ha aportado? ¿Qué has ganado con esa creencia? Esas son de las cosas que se pueden ir auscultando y precisamente es ahí donde podemos ir validando y haciéndole, digamos, invitando a nuestro coachee desde ejercicios simples en el tema de creencias, en el de creencias limitantes, un simple ejercicio de decirle a una persona, ¿usted qué pensaba acerca de los adultos cuando tenía 5 años? Punto. Ahora, cuando tenía 20 años, ¿quiénes son los adultos? ¿Qué son los adultos? Y cuando hoy tienes 40 años, ¿qué piensa ahora que tiene 40 años de qué son los adultos? ¿De quiénes son los adultos? Entonces, la idea es, ¿qué piensa el niño Dios cuando niño? ¿Qué piensa el niño Dios cuando tiene 20 años? ¿Qué piensa el niño Dios cuando tiene 40? O sea, la idea es que el coachee por sí mismo se dé cuenta que las creencias pueden cambiar, que no hay nada que sea irremovible y que sea intransigente y que sea fijo de por vida, que hay posibilidades de cambiar. Y el simple hecho de la posibilidad, de dar la posibilidad de cambiar, ahí se abre un campo de acción maravilloso para generar transformaciones profundas. Aquí me hacen otra pregunta. ¿Qué hago en una sesión cuando me quedo sin preguntas? O mejor dicho, no quedarme sin preguntas, o cómo hago para no quedarme sin preguntas. Ojo con esto. Ahí es donde hay que aprender a trabajar también el silencio. No necesariamente el hacer preguntas tras pregunta tras pregunta es mejor coaching. Es una mejor sesión de coaching por haberlo bombardeado con 10 preguntas en un minuto. No, a veces basta con una sola pregunta. Y a veces esa pregunta lleva a nuestro coaching al silencio. Y el saber
Y el aprender a manejar los silencios son vitales porque son momentos donde nuestros coaches están generando reflexiones profundas y necesitan ese espacio. Y si yo me siento incómodo, eso hablas de mí, no de nuestro coachee. Por eso es tan importante tener también el espacio. Y si hay un momento que ya definitivamente necesitamos hacer una pregunta y no se nos ocurre nada, hay una forma, que esa sí es la anti-coaching, pero puede funcionar, es, si usted estuviera en este momento, ¿qué preguntas haría usted en este momento ante la situación que usted tiene? ¿Qué pregunta usted cree de las que no le he hecho, usted se haría acá en este momento que usted cree que podría servirle? ¿Qué pregunta usted cree que se podría usted formular en este momento? Y es una pregunta que yo no le he formulado en este momento. ¿Qué pregunta le serviría a usted? ¿Qué pregunta le serviría a usted? Hágase usted una pregunta, revise. Entonces invitas al otro a que se la haga. O también desde ese lugar de no pregunta, recuerden también el cuerpo, la corporalidad, la emocionalidad. ¿Qué está pasando? ¿Qué estás sintiendo? ¿Cómo lo estás viendo? La postura. Y no entrar en juicio, simplemente dices ¿qué está pasando? ¿Cómo te estás sintiendo? Me siento, puedes hablar de ti, de la corporalidad del otro, qué está pasando contigo como coach, eso es válido, desde la corporalidad tuya, desde lo que estoy sintiendo, de lo que está pasando contigo, me siento en este momento como cargado, tengo un peso aquí en la espalda, me siento inhibido, me siento oprimido, no sé qué dice eso de ti en este momento. Eso puede ser una gran pregunta para nuestro coach y puede ser que sea una persona demasiado influenciadora y que él no se da cuenta que él genera eso en las demás personas y con ese dato él puede empezar a generarse un insight maravilloso. Aquí hay otra. Muchas veces formulando la pregunta inconscientemente estoy buscando respuesta. ¿Cómo puedo silenciar eso en mi mente? Precisamente en los niveles de escucha. A veces el primer nivel de escucha, que es el oír, que es simplemente el oír del radio, que cuando entras tú al baño y pones la música y estás afeitándote o te estás bañando y un radio sonando o unas noticias sonando, ahí no escuchas nada. Hay un segundo nivel que es el de escuchar, pero es el de escuchar para cuando habla el otro, cuando el interlocutor está diciendo, mi coach dice, es que yo tengo un problema con mi jefe, inmediatamente yo como coach empiezo a hablar, empiezo a pensar que mi jefe, yo no sé qué, y entonces yo empiezo a pensar ese es mi problema y en ese momento desaparece el coachee. Entonces eso no sirve, esa escucha. Hay otra que es la escucha mucho más, el para qué estoy escuchando. Entonces es para qué me está diciendo lo que me está diciendo, que ese es otro nivel de escucha, pero la del coach ya como más profesional es la escucha consciente, es decir, es la capacidad de poderse poner en los zapatos del otro, de resonar con el otro, de sentir lo que siente el otro, de para qué me está diciendo lo que me está diciendo o qué es lo que no se está diciendo, qué es lo que no me está diciendo y poder desde ese lugar, desde ese sentir, poderle decir, me siento angustiado, me siento temeroso, algo está pasando con lo que usted está transmitiendo que en este momento me está surgiendo una emoción de temor. Si tiene que ver conmigo o tiene que ver con algo con usted, no sé. Y plantear también esa posibilidad de que estamos interactuando, porque al final es una relación de ambas vías. Recuerden, el coaching es un proceso de aprendizaje y de crecimiento recíproco. Aquí hay otra pregunta. Es muy importante el tema de hoy. Además, saber que como coach no estamos salvando a nadie, mucho menos creernos que ser más que un coachee, ser más que un coachee, porque la verdad es que el coachee muchas veces se da más rápido cuenta a quién tiene al frente. Considero que todo lo aprendido primero lo aplico en mí, verme, escucharme, en dónde estoy hoy y en dónde quiero llegar. Maravilloso. La premisa frente a eso es, yo solo puedo acompañar a mi coachee exactamente hasta el lugar donde yo habito. Yo puedo llevarlo a un nivel de conciencia, exactamente, lo puedo llevar a un nivel de conciencia al cual yo habito, no más. Si quiero que mi coachee acompañarlo a un nivel de conciencia mucho más profundo, necesito trabajar primero y profundizar yo en mis niveles de conciencia y trabajar en mis niveles de escucha. Y eso, para el tema de escucha, recuerden, la escucha no es solamente desde el lenguaje, la escucha la parte corporal, la parte emocional, todo ese tipo de situaciones que se pueden trabajar, por ejemplo,
ver películas en silencio, o sea, con el volumen totalmente abajo, para ver conductas, comportamientos, para empezar a trabajar el tema de las interpretaciones y escuchar desde otro lugar. Muy bien. Otra pregunta, estoy en prácticas y siento que cuando hago las preguntas estoy más concentrado en no tener juicios que dejo de estar presente y estoy más en la pregunta que debo hacer, o sea, estoy pendiente que más preguntas no tengo, que no tengan juicios. Claro, entonces ahí hay un doble diálogo y entonces no estás escuchando. Recuerden, aquí el tema, y esto es muy importante y eso a mí me dio una gran luz cuando estaba en este proceso al inicio, a los inicios, y es cuál es mi intención cuando yo me siento enfrente de mi coaching. ¿Cuál es la intención que traigo? Y si mi intención realmente es estar para el otro, y yo puedo internamente decir, estoy aquí y ahora para ti, eso es maravilloso. La simple intención de estar para el otro, de estar para servirle al otro para que se dé cuenta, de servirle de espejo, es suficiente. Recuerden, cuando no hay preguntas, yo también tengo que estar observando el lenguaje, también me sirve también para el parafrasear las palabras que usa nuestro coachee. Si repetidamente lo escuchamos con el nunca, siempre, todos, nadie, esas cantidad de cosas uno los puede inmediatamente recoger y decir, mira, te he escuchado decir muchas veces sí, siempre, y entonces una forma de responder ante un siempre, que es detrás de un siempre es como una creencia limitante, uno puede preguntar con esta simple interrupción, en cuando alguien dice, es que siempre me han tratado así, siempre, simplemente con esa, una palabra, una sola palabra, siempre, para que esa persona encuentre la excepción. Y si hay una excepción, el mismo de valía va a darse cuenta que, no, bueno, algunas veces. ¿Me entiendes? Es eso la idea de, entonces, relájense, estén para el otro, manejen esa intención de servirle al otro, de estar para el otro. Y mágicamente, yo siento que es así, aparecen las preguntas, aparece la emocionalidad, empiezas a ver al otro. Pero si estamos tan presentes y tan preocupados por qué pregunta voy a hacer o que sea tan poderosa y tan importante, no. Recuerden, es válido el espacio, es válido los silencios, es válido estar, el reconocer circunstancias, el ver el entorno, contextos, preguntas, como si fuera una conversación fluida, pero que siempre lleven a que el coachee, de alguna manera, se dé cuenta de si yo me disperso o algo pasa que yo termino, le puedo decir honestamente, al inicio de mis procesos de coaching, yo en un momento determinado yo sentí que la sesión de coaching no fue no fue una sesión de coaching, le dije honestamente a mi coachee, mire, ¿sabe qué? Esta sesión de coaching no fue coaching, esto fue una conversación de un café, por lo tanto, lo invito a que la próxima sesión, ahí sí hagamos sesión de coaching y esta no valió. Y eso lo hice. Y cualquiera diría, pero uy, su reputación, su imagen. ¿Qué? Hay que ser auténticos. La autenticidad es el valor más preciado en un tema de coaching. Y si ustedes vienen aquí a tratar de ser algo distinto a lo que ustedes son, pierden. Aquí el tema es ser auténticos, ser honestos. Y desde ese lugar se abren posibilidades, se genera y se afianza y se genera mayor confianza. Y eso es muy valioso y también eso requiere valor. Requiere valor y reconocer ese tipo de cosas para que se hagan ese tipo y salir un poquito de ese ego que a veces manejamos los coaches. Muy bien, y eso es algo que no, hay otra pregunta, si te quedas sin palabras, en una sesión puedo cambiar el ojear y pasar al grow. Sí, es decir, el tema no es que combine, no es que sean distintas, si te das cuenta, en el ojear estás viendo todo el proceso desde los hechos, cómo los interpreto, desde los juicios, cómo eso me genera una emoción, cómo actúo y eso me tiene un resultado. Entonces yo miro en qué momento puedo plantearle preguntas desde opciones, qué preguntas de resultado, en el tema de planes de acción, de acciones concretas que me puedan servir y me puedan apoyar para que nuestro coaching vuelva y juega, cambie su observador, cambie el observador de eso que está pasándole. Porque el tema es que, y esa es la tarea de nosotros como coaches, comprender cómo es que nuestro coaching ve el mundo.
No como nosotros lo vemos, no como queremos que él lo vea, sino como él lo ve, para poder comprender desde dónde se está moviendo, para desde ahí sí hacerle preguntas poderosas. Porque si lo hacemos desde otro lugar, desde el que yo creo, de lo que yo pienso, desde lo que es mi juicio, pues estoy llevándolo a mi libreto, y eso no le sirve. A él le sirve es el de él. Y si él tiene que cambiar de libreto, él mismo se tendrá que dar cuenta que ese libreto no le sirve. Pero es porque él se dio cuenta, no porque yo le mostré mi modelo, que es mejor que el de él, porque entonces se termina siendo el coach, un mentor, un asesor, un consultor, y entonces se pierde digamos, la filosofía del coaching. Muy bien, exacto, muy bien. ¿Qué preguntas nos podemos decir? ¿Qué preguntas no podemos decir? Yo creo que ponerle... es decir, cualquier pregunta es válida siempre y cuando tenga la intención genuina de explorar, de aclarar, de comprender, de entender, y no de tratar de rajar, de cuestionar, o de esa pregunta tratar de mostrar algo con doble sentido, que sea ambiguo. No, no. Tiene que tener la pregunta, cualquier pregunta, y recuerden, hay preguntas que tampoco tienen respuesta en ese momento, y eso también es válido. Y hay una frase y una creencia y un elemento fundamental para que todos tengan claro. No hay pregunta que no tenga respuesta. Ninguna pregunta se queda sin respuesta. O la respondemos ahora, o la vida, en el transcurso de la vida, aparece la respuesta. Aparecerá el maestro que nos dirá o nos pondrá el escenario, el contexto, la situación donde encontraremos la respuesta. Entonces, eso es lo maravilloso de las preguntas. Aquí hay otra. Si se pierde la conexión o confianza, se puede volver a rescatar elementos de la sesión cero. Es decir, cuando se pierde la confianza, existen, dependiendo de cuál es la causa por la cual se pierde, pero definitivamente, o sea, hay o no hay confianza. Y si no la hay, es vital revisar qué podemos hacer para compensar, para retomar, para que vuelvan a confiar, o qué acuerdo o qué nuevos acuerdos debemos hacer para que haya ese elemento, porque sin confianza, como les dije inicialmente, no es posible. Son conversaciones superfluas, superficiales, que no llevan a ningún lado. Entonces, es vital, la confianza es como es un elemento, un elemento transversal de todo un proceso de coaching. Y entonces eso es vital porque y se lo digo por experiencia, en una sesión de coaching, estábamos en un proceso, uno de los compañeros coaches estaba en una sesión y una señora le contó algo, pues como siempre, en todas las sesiones de coaching todo es confidencial, pero se supo algo de esa sesión afuera y eso fue terrible, eso fue casi que demanda contra el coach, que el coach se puso a hablar afuera, pero finalmente la coachee se demostró que la coachee fue la que contó a alguien y ese otro alguien que no era de coaches, que no era un coach, fue el que difundió la información. Pero para que vean lo delicado que es que es trabajar con el tema de la confidencialidad. Eso es vital. ¿Cuándo se rompen, por ejemplo, esa es una buena pregunta, ¿cuándo se rompe la confidencialidad? Hay un caso o dos casos específicos donde la confidencialidad se acaba y es cuando el coachee se quiere hacer daño a sí mismo. O dos, le quiere hacer daño a alguien de la organización, físico. Y cuando eso sucede, o quiere robar, o quiere hacer alguna cosa, en ese momento es obligatorio que denunciemos como coaches, porque ahí ese acuerdo de confidencialidad se rompe, incluso debe quedar dentro de los acuerdos, que en esos casos se puede hacer pública la información que está ahí, porque hay un elemento de riesgo para un tercero, ¿vale? Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. De verdad que ustedes han sido muy generosos, ya siendo ¿qué son? Las 8:39. Damos por terminado este webinar. Espero que haya sido de gran utilidad para ustedes, así como ha sido para mí volver a trabajar esos temas de este otro lugar que es cuando uno está
repasando esta información. Entonces, les deseo lo mejor. Recuerden, si quieren aprender, no olviden esta frase final que la tengo acá si quieren aprender, si quieren comprender, recuerden estos retos, hacer los comparativos y continuar practicando entre ustedes los conocidos, las preguntas poderosas. Y si quieren comprender, actúen, vayan a la acción y después hablamos, ¿vale? Muchas gracias, una feliz noche para todos y muchos éxitos. Que estén muy bien. Chao, chao.